Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Y vamos a seguir con esta maravillosa serie que estamos viendo del libro de los Romanos. El libro de los Romanos, ¿verdad? Estamos mirando todo lo que Adonai nos quiere mostrar con el libro de los Romanos. Y comencemos con la gran pregunta: ¿cuál es el versículo que desde el principio nos estamos aprendiendo? Romanos 3:31, que dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, amados, habiendo leído este hermoso versículo, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos hable, que nos dirija y que nos siga ayudando a seguir aprendiendo en esta serie de Romanos. Adonai, todopoderoso, Elohim fuerte y misericordioso, gracias, Padre, por permitirnos estar aquí el día de hoy. En esta tarde nos presentamos delante de ti, todo Israel, toda Israel, Casa Integral en las naciones. Todo el pueblo de Israel en los diferentes lugares donde se encuentra. Estamos aquí presentados líderes, pastores, todos los miembros de Israel Casa Integral, todos aquellos que están viniendo de visita, todos los que estamos mirando esa transmisión y pidiéndole al Padre nos hable gloriosamente por medio de tu palabra, Padre. Estamos suplicándote, sé tu Padre hablándonos día tras día, por favor. Queremos escucharte. Utiliza mis labios y sé tú el que nos dirija en esta enseñanza, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis amados, entonces estábamos mirando cuáles son los versículos que son tan importantes en este libro de Romanos, cuáles son esos versículos clave que deben estar allí memorizados en nuestra mente. Y entonces leemos Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Adonai, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que somos llamados conforme a su propósito. Yo le pregunto entonces, ¿es usted llamado? ¿Siente que usted es una persona llamada? Es más, la pregunta sería, ¿siente que es usted una persona salva? Porque hoy vamos a hablar muy, pero muy a profundidad de qué es la salvación, qué es la gracia. Resulta que en estos días estábamos el pastor Camilo y yo preguntándole a algunos jóvenes qué es la gracia y se quedaron pensando un poco. ¿Será que nos pasa eso a nosotros también? ¿Será que nos quedamos pensando un poco? ¿Será que no podemos responder inmediatamente porque digo, ¿será lo que me enseñaron? ¿Será lo que aprendí hace tantos años? ¿O será que soy salvo? ¿Verdad? Vamos a mirar todas estas preguntas. Vamos a mirar ¿qué es lo que Adonai nos quiere decir en cada uno de estos versículos? Recordemos también a Romanos 12:2, que nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformémonos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Adonai. Sabemos que la voluntad de Adonai es todo lo que es bueno, todo lo que es aceptable, todo lo que es perfecto. Nos estamos transformando mediante la renovación de nuestra mente día tras día en la voluntad de Adonai.
Buena pregunta, ¿verdad? Y recordemos Romanos 11:29, que nos dice: porque los dones y el llamamiento de Adonai son irrevocables. Y entonces aquí viene un gran enigma. Bueno, yo estuve en la congregación por mucho tiempo. Yo realmente vi cómo el Eterno me usó por medio de dones y talentos. Pero lastimosamente cometí el gran error de que me olvidé de Adonai, le di la espalda a Adonai y me dejé de congregar. ¿Será que esos dones todavía los tengo? Bueno, ahí está la respuesta en este versículo. El llamamiento y los dones son irrevocables. Pero si sentiste que diste ese paso atrás, si sentiste que cometiste ese error, si sentiste que pecaste de esta forma, hoy vamos a hablar de salvación. Hoy vamos a hablar de qué puedo hacer entonces ahora, después de haber cometido esos errores que cometí. ¿Cómo me puedo comportar? Vamos a mirar, amados hermanos, el último versículo, Romanos 12:12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Será que estamos realmente gozándonos en esperanza y estamos perseverando aunque haya sufrimiento? ¿Y será que estamos día tras día perseverando en la oración? Bueno, mis amados, después de haber mirado estos versículos que tenemos que memorizarnos, vamos a recordar que hemos visto las clases pasadas. Recordemos que en la clase pasada hubo un versículo que nos marcó. Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Adonai. ¿Verdad? Ahí veníamos en un caso judicial que está realizando en este momento el escritor, el que inspiró esta carta de Romanos, que es Pablo, Rav Shaul, ¿verdad? Y está diciendo, definitivamente todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Adonai, todos. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Hay salvación para nosotros? Bueno, vamos a entrar entonces ahora en este poderoso tema, lo que Adonai ha hecho para mí y para ti, la gracia que transforma. Vamos a la parte 7, si usted tiene su cartilla, por favor diríjase allí, a la parte número 7, porque estamos aquí hablando y mirando qué nos quiere decir el Padre, y vamos a estar surfeando en los versículos de Romanos 3, del versículo 21 al 31. Y comenzamos entonces este tema, amados. Me encantaría inclusive leerles. Allí, si usted está allí en YouTube, escriba, porque me gustaría leer. ¿Qué es el Evangelio? Para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Será que alguno se acuerda qué vimos? Recordemos que el Evangelio era una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Yeshua HaMashiach es la buena noticia. La buena noticia llegó en este pacto innovado y nos explotó la cabeza. Hoy vamos a ver por qué nos explota la cabeza. Tenemos fundamentos como creyentes, como mesiánicos. Tenemos fundamentos, amados. Nuestras creencias deben tener una base. Yo les pregunto, ¿sabemos cuáles son esas bases? ¿Sabemos cuáles son esos fundamentos de nosotros los que creemos en Yeshua HaMashiach? ¿Sí sabemos qué creemos? Vamos a mirar. La primera sección, como ya dijimos, ya hablamos, se trata de el pecado, ¿verdad? Todo el mundo es culpable. No hay nadie que no sea culpable. Pero en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, vamos todos, vamos a agarrar nuestra Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ¿verdad? Y vamos al capítulo 3, versículo 21. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas?
Y nos está hablando allí entonces, ese fue el capítulo 2, me confundí, versículo 21 aquí, pero ahora, capítulo 3 de Romanos, versículo 21, pero ahora la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la ley y por los profetas. Una justicia que ya había sido testificada, una justicia de la que ya se había hablado, de la que ya habíamos oído. La ley, los profetas ya habían hablado de esa justicia que venía. Y ahora ha llegado esa justicia. ¿Cómo llegó y por medio de quién? Ya sabemos, por medio de Yeshua HaMashiach. Así que hay un corte entre Romanos capítulo 1, 2 y 3 y Romanos 3, 21 en adelante. Primero miramos, éramos culpables. Todos hemos sido culpables. Y el versículo 21 dice, pero. Hay un pero y uno dice, gracias, Padre, porque íbamos en que todos éramos culpables. Pero hay un pero. Y vamos a mirar la interpretación de esta verdad bíblica. Depende siempre del entendimiento que tengamos de las palabras que están allí escritas. Es más, recordemos lo que dijo el rey David. Él declaraba, las palabras de Adonai son palabras limpias, puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso está en el Salmo capítulo 12, versículo 6. Así que el escritor de Proverbios ya nos está diciendo, toda la palabra es pura. Lo que tenemos es que saber leerla, que saber interpretarla y pedirle al Padre que por medio de su Ruach nos dé la revelación de qué es aquello que nos quiere hablar. Entonces comenzamos con la parte número 1. Allí va a ver que dice 1. Las palabras importantes que describen nuestra salvación. ¿Cuáles son esas 3 palabras importantes que describen los 3 milagros, porque son milagros que Adonai hace cuando me salva, los milagros que Adonai hizo cuando te salvó? La justificación, la redención y la expiación. Puede escribirlos allí donde están los espacios: la justificación, redención y expiación. Y vamos a observar algo supremamente importante. Justificación, o sea, justicia. Es un término judicial. Recordemos que estábamos en un juicio. ¿Se acuerdan cuando la pastora Pili se vistió de juez y llamó a la bombera, a la policía, verdad? Cada uno, el pastor, la princesa, cada uno de los que estaban allí, el preso. Recordemos que cada uno de nosotros vamos a compadecer delante del juicio del trono blanco, ¿verdad que sí? Vamos a estar todos allí algún día. No solamente fueron ellos los que estuvieron allí de una forma simbólica, todos lo vamos a estar. Y entonces Adonai nos trajo justificación. En ese juicio vamos a poder saber y vamos a poder estar tranquilos diciendo, pero sé que fui justificada. Y vamos a ver cómo fui justificada. Redención. La palabra redención es un término que se usaba en la época de la esclavitud, cuando alguien iba y compraba un esclavo, redimía el esclavo, ¿verdad? Hacía un pago por la libertad de ese esclavo que estaba allí encarcelado. Muchas veces lo compraba para que siguiera siendo esclavo suyo, pero había un intercambio de dinero por la libertad de él o por sacarlo de esa cárcel. Redención. Y el tercer término, expiación. Entonces, una detallada explicación de nuestra salvación vamos a encontrar en Romanos 3. Nos van a detallar por qué somos salvos. Y vamos a ver que también hay allí un punto. Usted va a tener allí su libreta en la parte número 7, en la que va a encontrar un punto que habla de los 9 hechos maravillosos que Adonai hace por nosotros para poder ser salvos.
El número 1 es la justicia de Adonai, ¿verdad? Y allí debemos escribir: la salvación es diseñada por Adonai. Ese es el punto número 1. La salvación es diseñada por Adonai. No fue diseñada por el hombre, no fue porque el hombre fue y dijo: ve, Adonai nos puede salvar por medio de la muerte de su forma visible. Ve, ¿sabe qué? Le voy a pedir a Adonai que vaya, que venga, se haga carne, viva conmigo y que muera por mí y así Él me redime. No fue idea nuestra, no fue idea del ser humano, fue idea de Él mismo. Adonai mismo lo planeó, lo hizo y lo ejecutó. Todo. Él lo planea, Él se pone manos a la obra y ejecuta el plan. Él lo hizo todo por nosotros. El segundo punto que vamos a encontrar allí entonces es: la salvación no se gana. Ninguno de nosotros podemos ganarnos la salvación. Ninguno de nosotros podemos decir: como yo soy una persona tan buena, entonces yo definitivamente voy a ser salva, voy a estar en la boda del Cordero, en la granja, en la Nueva Jerusalén. Yo sé que yo allá, mejor dicho, ya tengo mi corona, yo sé que yo entro por la puerta tal, y yo sé que voy a poder ver a mi Yeshua allí sentado en el trono. Ninguno puede dar por sentado que vaya a hacer eso si está confiando en nuestras propias obras. Ninguno de nosotros puede decir: porque yo voy y me siento cada 8 días en la banca o en la silla de la iglesia, entonces ya fui salvo. ¿Verdad? No. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno de nosotros inclusive puede ni siquiera tratar de ganarse la salvación. Adonai nunca ha cambiado la forma de ganar al hombre, de salvar al hombre. Siempre ha sido de la misma forma, siempre ha sido: si tú crees en mí, si tú tienes fe en mí y en lo que yo haré, entonces te salvaré. Desde la primera página de Génesis, Adonai, ¿qué le dijo a Adán? Obedece lo que te estoy diciendo. Y Adán, ¿por qué lo iba a obedecer? Porque creía en Adonai. Si no creyera en Adonai, hubiera dicho: no, pues, ¿para qué le voy a creer lo que él dice? Eso debe ser mentira, lo del árbol, y fue y comió el fruto, ¿verdad? Eva dudó de que Adonai le dijo: no coma de ese fruto, porque vas a morir. Cuando dudamos, cuando nuestra fe es puesta en duda, es como que no está equilibrada, como que tiembla el piso de nuestra fe. Entonces nos debemos comenzar a preguntar: ¿será que yo voy a ser salvo por mí? ¿O será que realmente voy a ser salvo por creer en Adonai y creerle a Adonai? El tercer punto, vamos a poder verlo, que dice: la salvación no está escondida. La salvación no está escondida, no era un secreto, no fue algo que simplemente fue ideado en secreto por un humano. Entonces, amados, teniendo allí el tercer punto, podemos ver: no fue que el autor del libro, Pablo, llegó y dijo: esperen y verá, he tenido una suprema idea. Los humanos vamos a poder ser salvos de esta y esta forma. Si ustedes siguen mi plan, les aseguro salvación. No fue algo de Pablo. No, tampoco es algo que todos dijimos: no sabíamos que eso iba a pasar. Porque sí lo sabíamos. Habían sacrificios desde el principio del Mishkan y del templo. Sacrificios que eran temporales, sacrificios que eran momentáneos, pero sabemos que todo era una sombra de aquello que iba a venir. También Moshe dijo: en aquel día vendrá uno como yo. El rey David habló de nuestro Mesías. Y así cada uno de los profetas habló del día de la salvación. Así que no era un secreto, no estaba escondida. Todos nos salvamos por gracia, por medio de la fe. Y no es algo que simplemente apareció de un momento a otro. Pero vamos a mirar qué es eso de por medio de la fe. Vamos a seguir primero con el cuarto punto.
El cuarto punto nos dice, la salvación es por la fe. Por la fe. La fe en Yeshua HaMashiach. Y vamos a mirar algo muy importante. Toda la vida de los creyentes puede estar resumida en la palabra fe. Todos nosotros podemos decir, la fe resume en cierta forma nuestra creencia. Hay muchas religiones y cada una de esas religiones dicen qué se debe hacer, qué se tiene que hacer. Ellos creen que haciendo esto o lo otro pueden alcanzar, haciendo la oración de la mañana de cierta forma. Sabemos, las religiones musulmanas se arrodillan de cierta forma, se lavan los pies de cierta forma, se dirigen de cierta forma. Todos nosotros hacemos oraciones, nosotros nos lavamos las manos, nosotros nos purificamos delante del Padre porque sabemos la reverencia que tenemos que hacer ante el Adonai Supremo que tenemos, pero no porque yo diga, si no me lavé las manos entonces ya no soy salvo, no. La fe es la que resume nuestra creencia, la salvación por la fe, pero cuando llegamos a la fe, hay dos errores que generalmente cometemos. Está bien, todos nosotros resumimos nuestra creencia en la fe, pero debemos tener cuidado de cómo utilizar la fe. Y allí va a llegar un punto en el que ustedes ven allí que dice que hay dos errores que pueden aparecer en la fe, dos errores que hacen que la gente, cuando se trata de la fe en Yeshua, comete. El primer error es, dicen, no tengo suficiente fe. Todos decimos esas palabras, no. Yo no creo que Adonai me responda la oración porque la verdad no tengo la suficiente fe. Y entonces Adonai nos está diciendo, es que no se trata de la cantidad de fe. Porque recordémonos que inclusive Yeshua mismo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Adonai lo único que está pidiendo era fe, no una cantidad de fe. Adicional, no se trata del tamaño de mi fe, sino del tamaño de Adonai, de Dios que yo tengo. ¿Cuál es el tamaño de mi Dios? ¿Cuál es el tamaño de mi Elohim? Todo el mundo tiene fe. Recordemos que inclusive en Santiago podemos leer cuando dice que inclusive Satanás mismo sabe que Adonai es uno y tiembla. Él sabe que Adonai es uno. Él sabe que existe. Él tiene fe en que Él existe porque Él mismo ha podido ver la majestuosidad de Adonai. Pero, ¿será que el adversario es salvo? ¿Será que el adversario estará en la Nueva Jerusalén? ¿Verdad que no? Entonces, no se trata de la cantidad de fe, sino en quién pongo mi fe. Y el segundo error lo podemos ver en dónde pongo mi fe. ¿Será que pongo mi fe en mi fe? Parece redundancia, ¿verdad? ¿Será que estoy poniendo la fe en la fe que yo tengo? Realmente la fe vale conforme en quien yo la ponga. Si yo digo, no, yo sé que yo soy salvo porque yo tengo fe en que Dios existe. Y si yo tengo mi fe en que, yo sé que Dios existe, estoy salvo, tampoco me vale la fe de esa forma. No se trata de cuánta fe tengo o si yo tengo fe sé que soy salvo. No, es en quién está puesta la fe. Porque si la fe no está puesta en Adonai, pues de nada sirve. Todos tenemos fe para poder vivir en la vida. Si yo estoy sentada en esta silla es porque tengo la fe de que puedo reposar tranquilamente mis piernas y no me voy a caer al suelo. Todos estamos caminando y tenemos fe de que un meteorito no me va a caer encima, ¿verdad? Yo tengo fe en que la carne que compro en el supermercado no está envenenada y me la puedo comer. Todos tenemos fe y vivimos en fe día a día. El problema no es si tengo fe, el problema es en quién pongo mi fe, cómo estoy poniendo mi fe y en quién la enfoco.
Y vamos a ir ahora al quinto punto. El quinto punto es: la salvación es para todos los que creen. Esa es la salvación, para todos los que creemos. No es la única condición creer, hay que también actuar conforme a lo que creo, pero sí es seguro que la salvación es para todos. Yeshua dijo que Él vino a morir por el mundo, ¿verdad? Por los que creyeran y aceptaran esa muerte y esa resurrección, por los que vinieran y aceptaran todo el sacrificio que Él estaba haciendo. Pero todos tenemos esa puerta abierta. Si soy latina, puedo ser salva. Y si la persona es europea, también puede ser salva. Y si es africana, es salva. O si es asiática, es salva. Todos somos salvos gracias a Adonai si creo en Él y en su muerte y en lo que Él ha hecho. Para todos los que en Él creen, la salvación es para todos. Vamos a escribirlo allí en ese quinto punto. La única condición es creer. Esa es la única condición. Entonces, ¿será que estamos creyendo? ¿Será que si te analizas, te sientas y analizas allí donde estás sentado y dices: yo realmente creo lo suficiente en que Adonai es mi Elohim, en que Yeshua murió por mí, en que soy salvo por su muerte y no por mis obras? Ahora más adelante miraremos por qué hacemos obras. También está en la Torá, en la Biblia. Pero por ahora estamos mirando el punto de creo que soy salvo. Muchos tratamos de salvarnos a nosotros mismos y tratamos de trabajar en esa fe. Tratamos de trabajar en la salvación. Quizás si yo no me leo los 5 capítulos diarios del libro de Salmos, por ejemplo, entonces no voy a ser salva. Y entonces me torturo a mí misma porque no me leo los 5 capítulos diarios. Quizás me enfermé y nada más pude leer 1. Entonces me torturo porque no estoy siendo salva porque no leí los otros 4. Ahora tampoco se trata de tranquilizarse y no leer, ¿verdad? Vemos que uno de los mandamientos que el Padre nos da es escudriñar las Escrituras, pero ¿cómo puedo yo confiar en que puse mi vida en las manos del Eterno y que mi fe y mi confianza está depositada en Él a tal punto que yo puedo confiar que aunque cometa un error, soy salva? En el punto número 6 vemos: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Adonai, se hizo la salvación necesaria. La salvación es necesaria. Ese es el punto número 6. Sigamos observando entonces qué quiere Adonai decirnos. El punto número 7 también lo vamos a mirar allí. La salvación es inmerecida. O sea que no solamente era necesaria por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Eterno, sino que también era inmerecida. Y nos preguntamos, si era inmerecida, ¿por qué somos salvos? Porque Adonai quiso, le plació a sí mismo dar su vida para salvarnos. Él mismo dijo, ningún humano la mira. También está en la Torá que dice que miró a la tierra y dijo, ninguno, no hay ninguno que se salve. Pero Él dijo, pero Él en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y justificación, Él siendo el Todopoderoso y sabiendo que Él es amor, Él dijo, pero mi creación, yo quiero salvarla. ¿Cómo voy a salvar mi creación? Sin una causa. No hay una causa alguna para que merezcamos la salvación. Pero Adonai dijo, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque Adonai lo quiso hacer. Esa es la respuesta. ¿Y por qué fui salva? Porque en su amor Adonai quiso salvarme. Vemos en Deuteronomio 7:6 que
Adonai lo dijo, también dio una razón un porqué de su corazón. Hay cosas que tienen respuestas, pero hay otras que uno dice, ¿la respuesta cuál será? Me quedo como sin una respuesta. Y Adonai tiene preguntas que se las reserva para sí mismo y que para nosotros no tiene respuestas, pero para él sí. Recordemos lo que él dijo en Deuteronomio 7:6 cuando le dijo a Israel: tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai y que os ha escogido, sino por cuanto Adonai os amó. No porque hubiera una razón. El pueblo de Israel fue escogido, no porque lo mereciera el pueblo de Israel para ser escogido, no, sino porque Adonai, nuestro Padre Celestial, en su eterno amor dijo: porque yo quiero, porque Él quiso. Y de la misma forma pasa con nosotros. Nosotros fuimos justificados por gracia, redimidos por gracia, tenemos redención porque Él quiso, por su inmenso amor y misericordia. Va a encontrar también allí en la cartilla que somos justificados de 3 maneras. Y vamos a mirar esas 3 maneras. La primera manera es por gracia. Por gracia. Justificados por la gracia, siendo como un regalo inmerecido. No merecemos ser absueltos y declarados no culpables, pero Adonai lo hace como un regalo gratuito. Esa es la gracia para esos jóvenes que de pronto lo dudaron. Para nosotros que quizás en algún momento dudamos de la palabra gracia, es que toda esa salvación y toda esa redención que Yeshua hizo en la cruz fue gratuita. No fue porque yo la mereciera, sino porque Adonai dijo: quiero hacerlo, porque Él quiso, porque Él es amor, y en su inmenso amor Él dijo: los amo, quiero salvarlos. Esa es la gracia. El segundo punto por el cual somos justificados, la segunda manera en la cual somos justificados es por su sangre. Por su sangre, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach por medio de la fe en su sangre. Y entonces miramos algo. Hebreos 9:22 también respalda lo que está diciendo aquí Romanos. En Hebreos 9:22 dice: sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya lo sabíamos, ¿verdad que sí? Lo sabíamos desde todo el Haftará, lo sabíamos desde toda la Torá, lo sabíamos desde Génesis, Éxodo, ¿verdad? Desde un principio, desde el principio del Mishkan y del templo, se necesitaba un derramamiento de sangre delante del templo. Pero también sabemos que la Torá dijo: ya estoy harto de tanto derramamiento de sangre de todos esos animales. Porque Adonai sabía que la sangre de un cordero, de una vaca, ante Él, por su inmenso amor, nos perdonaba. Pero no porque la misma sangre como tal pudiera perdonar o redimir o limpiar. Pero hubo una sangre que sí. La sangre del Mesías, la sangre de Yeshua HaMashiach. Somos justificados por medio de esa sangre, de ese acto hermoso de Adonai. Y el tercer punto es por la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no por obras. Somos justificados de 3 maneras: gracia, sangre y fe. Y vamos a seguir observando algo, mis amados. La justificación es más que el perdón. Significa que ya no hay absolutamente ningún cargo contra mí.
Una cosa es yo decir, no, pues yo fui perdonado, pero los cargos quedan. Y otra cosa es decir que yo fui perdonada y aparte de que fui perdonada, no hay cargos contra mí. Imaginémonos en este momento que estuviéramos delante de un juez. Imaginémonos que el juez ya tiene el veredicto allí y yo sé que soy culpable. Yo lo sé. Digamos que yo sé que yo cometí el error. O sea que lo lógico era, pues, que el juez diga, sí, efectivamente, usted es culpable y por lo tanto, definitivamente usted va para la cárcel. O tiene cadena perpetua, o sea lo que sea que mereciera mi pecado o mi error que yo cometí. Pero resulta que estoy frente a ese juez, estoy en ese tribunal y llega el juez y me dice, usted está absuelta. Usted no tiene nada que pagar. Usted ha sido perdonada. No se preocupe, váyase para su casa, siéntese, cómase un buen bistec con su esposo. Usted no cometió el error, usted está libre. Y yo me pregunto, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible de que yo pueda ir a mi casa tranquilamente, como si no hubiera cometido ningún error, si yo sé que cometí el error? ¿Verdad que sí? Y eso fue lo que hizo Yeshua HaMashiach por nosotros. Yeshua HaMashiach dijo, listo, está bien, no te preocupes, yo estuve contigo, viví en el mundo contigo, morí en la cruz por ti, derramé mi sangre, estás perdonada, sigue adelante con tu vida, no te preocupes. Y uno dice, wow, Padre, gracias. Gracias. Gracias por permitirme seguir adelante sin ninguna preocupación, sabiendo que tú ya pagaste por esto que acabo de hacer. Ahora vamos a mirar el punto número 8. El punto número 8 dice, la salvación viene por una persona. Viene por una persona. ¿Verdad que sí? ¿Quién es esa persona? Ya lo vimos en las clases anteriores. La persona de Yeshua HaMashiach. No viene a través de una religión. No viene a través de un libro. No, es que yo me leí el libro de los Proverbios y como me lo leí completico, ya soy salva. No. Viene por una persona, la persona de Yeshua HaMashiach, 100% Adonai, 100% hombre. ¿Qué es redención? ¿Qué significa redención? Soltar algo por pagar un rescate por ese algo. Yo fui soltada a la libertad cuando estaba allí delante de ese juez, porque hubo alguien que que pagó por mi rescate. Pero digamos que yo puedo decir, no, yo solo supe que el juez me dijo, listo, váyase para su casa, usted quedó exenta de todo, usted ya está bien. Usted no tiene que pagar nada y yo salgo, gracias juez, y me voy. Pero si yo fuera una persona que me detuviera a pensar y no siguiera con mi vida como si nada, fui libre, resulta que me burlé a la justicia del país, yo hice esto y lo otro y nunca me pusieron a pagar, y sigo con mi vida como si nada, cometiendo errores. Y otra cosa diferente es que yo me detenga a pensar y diga, pero si eso no es posible. Las pruebas estaban dadas. Todo el lugar de los hechos estaba claro. ¿Cómo es posible que me suelten así como así? ¿Será que alguien pagó por mí una fianza? ¿Será que alguien pagó por mí eso que yo hice? ¿Será que alguien está en la cárcel en este momento por mí y está pagando por mí? Es que no nos detenemos a pensar. ¿Será que hubo alguien que tomó mi lugar? Primera de Corintios 6, del versículo 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo
este cuerpo, es templo del Espíritu de Santidad, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Adonai, y que no sois vosotros de vosotros mismos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Adonai. Fui comprada por un precio. Me detengo a pensar y digo, ¿será posible? Voy y le pregunto al juez, dígame la verdad, ¿usted por qué me soltó? Y me dice el juez, es que hubo alguien que pagó por ti. Hubo alguien que está allí en ese momento en la cárcel, pagando los años que a ti te tocaban, nada más para que tú quedaras libre. Inmediatamente quedo en deuda con esa persona. Quedo en deuda y digo, algo tengo que hacer por esa persona. Pero primero, ni nos detenemos a pensar por qué estoy libre. Y segundo, no me doy cuenta que fue uno que nunca había pecado, Yeshua, el cual nunca había pecado, llevó el pecado por nosotros. Murió por mi condición y por mi culpa. Ese que digamos que uno pueda decir, no, pues él es otro pecador y pues tan amable, tan buena gente que quiso ir y morir allá por mí. Pero es que él no era pecador, él nunca había cometido errores. Él era la manifestación en carne de Adonai y murió por mí y por mis pecados. ¿Será que estoy en deuda? ¡Claro que estoy en deuda! Y está en 1 Corintios 6 cuando dice, ahora este cuerpo ya no es mío, es de aquel que me redimió. ¿Y cómo tengo ahora que yo pagar la deuda? No pagar la deuda como tal de la muerte que él hizo, porque nunca voy a poder pagar esa deuda. Pero ¿cómo voy a poder estar agradecida y mostrar mi gratitud con Adonai que hizo eso tan grande por mí? Diciéndole, Padre, sé tú ahora el que me use, sé tú ahora el que agarre este cuerpo y sé tú el que vivas por medio de él, me digas cómo comportarme, me digas cómo realizar mi vida, porque sé que siempre estaré en deuda. Siempre estaré con gran gratitud por lo que hiciste. Nunca podré pagar por lo que hiciste, Padre. Gracias por salvarme. Adonai pagó el precio y nos dejó libres. Nos hizo libres del pecado. Ahora vamos a mirar ese 9º punto que nos queda faltando. Mientras se genera aquí el arreglo, yo les voy a dictar cuál es el 9º punto. Allí usted puede escribir, la salvación costó muchísimo a Adonai. Está bien, yo la recibí gratuitamente, pero no es porque por arte de magia se dio y listo y ya. Y todos felices. No. Esa salvación costó. Tuvo un valor que costó y costó demasiado. Costó la vida de nuestro amado Mesías, Yeshua HaMashiach. Podemos decir que esta salvación costó a Adonai por medio de la fe en su sangre. Costó su sangre, costó su vida, costó que Él llevó nuestros pecados. Porque uno dice, bueno, Él murió. Sí, muchos humanos han muerto. Pero recordemos que dice en Isaías que el pecado vino sobre Él y que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aquel que es santo, puro, tuvo que sentir todo el asco de todo el pecado nuestro. Aquel que nunca siquiera tuvo el pensamiento ni la duda de pecar. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Aquel que Adonai aborrece el pecado. ¿Cómo es posible que Él mismo haya podido cargar con el pecado? El ejemplo no tiene nada que ver, pero que a mí me da asco algo que hay en esta caja, por ejemplo. Vamos a tomarlo de ejemplo. A mí me da fastidio, asco algo que hay en esta caja. Pero aún así yo llego y abro la caja y me la echo encima solamente para poder agradar o salvar a otra persona. Obviamente, como les dije, el ejemplo el ejemplo es abismal, no hay comparación.
Pero Adonai mismo, que aborrece el pecado, que el pecado es todo lo contrario a su pureza, a su santidad, a su amor, a su gracia, lo llevó encima, lo clavó en la cruz. Y entonces nos redimió y nos dio vida eterna. Y dijo, y todas nuestras enfermedades, todas las enfermedades que han podido tener el ser humano, el cáncer, el SIDA, todos los virus, todo. ¿Acaso nuestro Adonai con todo el respeto, acaso nuestro Adonai es una basurera para que haya cargado con todo nuestro pecado y con todas nuestras enfermedades? ¿Acaso nuestro Adonai tan puro y santo y bello merecía algo así? Jamás. Jamás. Pero Él se hizo carne. Y su condición en carne que vivió aquí entre nosotros, Yeshua HaMashiach lo hizo. Y todo eso fue el costo de nuestra salvación. Vamos a mirar algo. En Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista se dio cuenta de quién era Yeshua desde que lo vio. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Lo quitó y lo llevó y lo clavó en la cruz. Lo condenó. También dice que Él echó todos sus pecados al fondo del mar y nunca más se acordó de ellos. Él los sepultó en lo profundo del mar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, esa es la expiación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él mismo hizo pecado, su manifestación en carne, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Adonai en él. ¿Qué hizo Adonai? A su manifestación en carne, agarra el pecado y lo hizo pecado a él. Y toda esa justicia, esa belleza, esa santidad de Yeshua, toda esa gracia, esa pureza y esa perfección, la agarró y nos la dio a nosotros. Dice que nos justificó. Es como si nos hubiera puesto vestidos blancos. Él nos mira por medio de la sangre, del sacrificio de Yeshua y nos ve justificados. Él nos puso las vestiduras que no merecíamos. ¿Por qué? Porque nos amó. Recordemos que no hay un porqué específico, simplemente porque nos amó. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a mirar entonces el siguiente punto. ¿Por qué creó Adonai su plan de salvación? ¿Por qué creó Adonai su plan de salvación? Ese es el punto 3. ¿Por qué Adonai mandó a Yeshua a la tierra y permitió que pasara todo lo que pasó e hizo todo lo que permitió que se hiciera? La primera razón es para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el segundo punto es con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. 2 razones muy valederas para el pasado y para el presente. Para el pasado, sí, recordemos todo lo que pasó. Recordemos que también cometieron grandísimos errores todos aquellos que están allí escritos en el Tanaj. Sabemos que el rey David cometió muchos errores, el rey Salomón cometió muchos errores. Inclusive los mismos profetas cometieron muchos errores. Recordemos a Jonás. Pero todos ellos, Adonai no fue y dijo, lo siento ya, muerte, ya ustedes no tienen salvación. No. Sabemos que ellos tuvieron una salvación por medio de Yeshua, porque Adonai
aunque no había llegado Yeshua todavía, Adonai miraba al futuro, porque recordemos que Él es atemporal y que Él conoce el pasado, presente y futuro. Adonai miraba al futuro y decía, pero veo la redención de la sangre del Mesías. Y entonces pasó por alto y con mucha paciencia muchos errores de nuestros antepasados. Y hoy día en el presente también pasa. ¿O es que acaso somos perfectos? ¿O es que acaso tenemos aureola y están que nos canonizan? ¿Cuántos errores cometemos a diario? Y Adonai nos sigue mirando por medio de ese sacrificio del Mesías. Nos mira como si pusiéramos un papel brillante, de esos que cuando le ponen la linterna la luz sale roja. Él nos mira a través de la redención, de ese sacrificio de Yeshua, y entonces nos tiene paciencia. Y entonces nos tiene misericordia. Y entonces su gracia se hace manifiesta. Dos razones, una razón pasada y una razón futura. Y todo eso, ¿para qué? Porque yo puedo estar diciendo todo esto y la gente dice, bueno, qué interesante, sí. Ay, qué bonita su historia. Todo el que es ateo dice, sí, muy bonita, es una historia muy linda. Pero, ¿es palpable? ¿Lo vemos a diario entre nosotros de que somos salvos por medio de Yeshua? ¿Será que hay consecuencias del plan de salvación de Adonai? Y sí hay consecuencias. Recordemos, cubrió pecados pasados, presentes y futuros. Y hay una consecuencia, la consecuencia del plan de salvación. Allí donde usted ve que hay un título que dice cuarto, que hay una línea donde hay que escribir, escriba las consecuencias del plan de salvación. Hay una consecuencia para el antes. Ya la hablamos. Todos los sacrificios de animales que hubo antes, lo que era una sombra de lo que había de venir. Yeshua es el representante de Adonai, fue el representante de Adonai mientras estuvo aquí en la tierra, y a la vez pareciera que representara al hombre ante el trono celestial. ¿Y cómo es eso posible que representa a los dos lados, al lado de Adonai y al lado humano? Recordemos que en la Biblia dice que Él es nuestro abogado y también Él es el puente. Él es la manifestación de Adonai que hizo el sacrificio y vino a nosotros y nos dice, sus pecados fueron perdonados, ahora reconcíliense con Adonai. Actúen y caminen conforme Él pide. Y ante el trono, recordemos que Él está allí como abogado defensor de los que creen en Él. Él es totalmente perfecto, 100% Adonai, 100% humano. Lo cubre todo, lo limpia todo. Lo hace todo posible porque Él es todo suficiente para lograrlo. Murió por los pecados no solo míos, sino inclusive por los pecados de mis hijos que voy a tener y por los pecados de mis nietos que voy a tener. ¿Acaso no he de alabarle? ¿Acaso no he de bendecirle y de exaltarle y de glorificarle a aquel que me perdonó y perdonó inclusive a mi descendencia? Desde tiempos pasados, desde hace más de 2000 años, Él ya me había amado y ya me había perdonado. Entonces, hay 3 consecuencias de la salvación. La primera, no hay lugar para el orgullo, porque Adonai no lo hizo porque yo lo mereciera, sino que es un regalo gratuito que Él me dio. Entonces, no hay orgullo. Recordemos que lo dice muy bien allí Rab Shaul, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para orgullecerme. Yo no soy hija de Adonai y soy salva porque
no sé, me he leído la Biblia 10 veces. No. Es por Él, porque Él quiso, por su inmenso amor. El segundo punto por el cual entonces se ve la consecuencia es: no hay lugar para el prejuicio. Adonai es uno y Él justificará por la fe a todos independientemente como seamos de diversos. Está en la Torá que dice: a los de la circuncisión y a los que no han sido circuncidados todavía. Adonai nos ama a todos, a los judíos y a los gentiles que aún todavía no saben que ya fueron incorporados e injertados en el pueblo de Israel. No hay una nación exacta, no hay un país exacto, no hay una denominación exacta. No porque yo soy de la denominación tal, entonces ya soy salva. No es así. No es así. No hay orgullo, no hay prejuicio. No fue por mí, ni por ser de una denominación, ni por vestirme de cierta forma, ni por ser de cierto color de cabello o de lo que sea. No es por mi estatura, ni porque hablo español. Y el tercer punto es: no hay presunción. No hay presunción, amados hermanos. ¿Cómo así que no hay presunción? Recordemos la pregunta: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y uno dice: ¿pero eso no es contrario a lo que estamos hablando? No. Hay que entender que soy salva por gracia. Hay que entender que soy salva por amor. Hay que entender que soy salva porque Adonai así lo quiso. Pero también debo entender que hay unas reglas que hay que vivir y hay que cumplir. Si yo vivo en el país de Estados Unidos, pues hay una constitución y unas normas civiles, judiciales, laborales. Si tú vives en Costa Rica, hay una carta magna, hay un código que hay que seguir, igual en cada uno de los países. Hay una forma de comportarse, hay un manual de convivencia. No es porque yo actúe conforme el manual, no es porque yo camino conforme al manual aunque no crea en nadie, no. Es porque yo sé que fui salva por amor, pero como fue por amor, mi forma de agradecerle al Padre y de demostrar que realmente soy salva es reconociendo que Adonai inspiró el libro de la Torá, el libro de la Biblia. La inspiró y la dejó allí escrita para algo. Adonai, ¿será que la inspiró para nada? Para guardarla allí. La ley no es la que me lleva al cielo. Pero sí sé que la ley es válida. Y es válida porque nos hace conscientes del pecado y porque nos apunta a Yeshua para poder reconocerlo como nuestro Mesías y nuestro Salvador. No porque yo haga esta ley al pie de la letra soy salva, pero sí sé que cuando la leo soy consciente de que si robo estoy pecando, de que si mato estoy pecando, de que si adultero estoy pecando. Y también esta misma palabra, recordemos que Yeshua es la palabra, la dabar, la palabra de Adonai. Cuando la leo, conozco a mi Mesías, conozco al que me salvó y aprendo a comportarme. Entonces vamos a mirar unas gráficas muy interesantes que la pastora Pili hizo y que ella quiere que lo pongamos por obra. Hay que darle un aplauso, pero no solo un aplauso, una gratitud. Si usted quiere, dé un grito de júbilo, si usted quiere aplauda, si usted quiere brinque, si usted quiere salte, o si usted quiere simplemente cierre sus ojitos y dígale: Padre, gracias. Gracias porque tú eres el diseñador de la salvación.
porque tú llevaste nuestros pecados en la estaca de ejecución, porque tú cubriste los pecados pasados, pero también los presentes e inclusive los futuros. Gracias, Adonai, porque perdonas mis pecados de ayer, de hoy e incluso los de mañana. Gracias, Adonai, porque tú lo hiciste por nosotros y sin razón alguna, solo porque así lo quisiste, por tu amor inmerecido. Gracias, Padre, porque nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos, solo tú podías hacerlo. Gracias por hacerlo, Padre. Démosle un aplauso, un grito de júbilo, un agradecimiento total a aquel que nos dio la justificación, la redención y la expiación. Démosle un agradecimiento, un aplauso, una oración. Arrodíllese allí donde está si quiere, alce sus manos y dígale: gracias, Padre, porque me diste 3 maneras de justificación. Gracia por medio de la sangre, por medio de la fe. Gracias, Padre, por esa gracia. Gracias por ese derramamiento de la sangre. Gracias por permitirme creer y confiar en lo que tú hiciste. Y ahora vamos a hacer una oración. No sé si se alcance a ver allí la oración que debemos hacer. Pero mientras puedo ponerla con una letra un poco más grande, todos tenemos la oración allí en la cartilla también. Y va a poder decirla: Padre Celestial, te doy gracias por esas palabras, por todas estas palabras que acabamos de ver, de escuchar, de oír, de entender, de interiorizar. Por esas palabras que tú dijiste: pero ahora, aunque era culpable, pero ahora soy salva por medio de ti. A pesar de todo lo que hemos aprendido de nuestro pecado en estos primeros capítulos, yo te doy gracias, amado Yeshua HaMashiach, por justificarme, por declararme justa, inocente, como si nunca hubiera cometido pecado. Gracias, Adonai. Gracias por redimirme, por darme identidad. Gracias por esa ilustración que nos has puesto en libertad de la esclavitud de nuestros propios deseos y de la esclavitud del adversario. Nos has redimido, pagando el precio con tu propia muerte. Gracias, Yeshua HaMashiach, por hacer la expiación de nuestros pecados. Gracias, Adonai, porque quedaste satisfecho con eso que tú mismo hiciste y que un Adonai santo pudo perdonarnos por estos hechos. Gracias porque tu sacrificio nos injertó en el olivo natural. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque eres Adonai. Gracias porque fui perdonada y porque cuando pongo mi fe y mi confianza en ti, entonces estoy ante Yeshua HaMashiach, pura, limpia y sin mancha. Y tú me ves perfecta. Gracias, Adonai, por extendernos las promesas de Abraham. Gracias, Adonai, por ayudarnos a vivir como tú quieres que vivamos. Por permitirnos salir de debajo de la nube de condenación, por ser perdonados. Gracias, Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Y ahora sabemos que somos pueblo. Ahora sabemos que fuimos no solo perdonados, sino que aparte que fuimos perdonados, fuimos injertados en el olivo natural. Somos parte del pueblo de Israel. Tenemos promesas. Tenemos bendiciones. Tenemos vida. Tenemos identidad. A nuestro Adonai siempre y para siempre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados,
Les doy muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo número 7 o parte número 7 del libro de Romanos que estamos estudiando. Shalom, mis amados. Bendiciones. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.